Bueno, Sufian, el Museo Egipcio de Melilla tiene una nueva incorporación. Cuéntanos de qué se trata. Exacto. Pues es un proyecto en el que llevamos trabajando varios meses y se trata de una ampliación de la exposición permanente y consiste en una selección de cerca de 100 piezas que formaban parte de los fondos del museo, pero que hasta ahora no habían sido nunca expuestas, ¿no? Y que recientemente acabamos de terminar y en este momento estamos inaugurando ya esa nueva muestra que, como dije, se va a quedar aquí formando parte de la exposición permanente del museo. Bueno, Sufian, cuéntanos, ha llegado al Museo Egipcio una nueva incorporación, nuevas piezas del Antiguo Egipto. ¿De qué consiste esta nueva incorporación? Bueno, pues se trata de una selección de 100 piezas que formaban parte de los fondos del museo y que hasta ahora no se habían expuesto, ¿no? Y que hemos hecho una reorganización de algunas de las vitrinas que teníamos ya y hemos abierto un pequeño espacio nuevo, ¿no? Que lo hemos organizado de la siguiente manera. Aquí lo que tenemos es una vitrina dedicada a la belleza, ¿no? Que generalmente lo que tenemos son recipientes para contener cosméticos, ungüentarios, aplicadores de maquillaje y otro tipo de utensilios, ¿no? Y bueno, si queréis vamos viendo así las piezas más destacadas. Bien, aquí por ejemplo tenemos una sección dedicada a lo que es el col, que el col es el maquillaje de ojos, la pintura de ojos que utilizaban en el Antiguo Egipto, tanto los hombres como las mujeres, porque creían que tenían pues no solo propiedades estéticas, obviamente, ¿no? Sino propiedades medicinales. Le protegía de infecciones, de los rayos solares, de partículas de arena en suspensión en el aire, de insectos, voladores, mosquitos, moscas, etcétera, etcétera. Y bueno, es un tipo de pintura de ojos que se sigue utilizando, se sigue fabricando a día de hoy en países norteafricanos. De hecho, aquí en Melilla se puede comprar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el mineral que se utilizaba como pigmento para preparar este col, que es la galena, lo vemos aquí, vemos un pedazo de galena, vamos, el mineral puro. También vemos malaquita y antimonita, porque también se solía utilizar este tipo de mineral para hacer otro tipo de variedades de col. La galena se machacaba en morteros como aquel de allí. Como no es un mortero ceremonial que nunca se ha llegado a utilizar, que formó parte de un ajuar funerario, pero en teoría sí, se machacaba con aquello y también con este tipo de morteros, ¿no? Y con estas paletas. Y bueno, se mezclaba con carbón, con trazas de hollín y con aglutinante que era grasa animal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿dónde se guardaban? ¿Qué tipo de recipientes? Pues en estos que vemos aquí. Vale, vemos estos recipientes que tienen diversas formas. Aquí hay un señor con un mono babuino. Este tiene la forma de la cabeza del dios Bes, que era una divinidad de origen nubio, del sur, que era el guardián del hogar. Era un genio guardián del hogar y el protector de los niños. Era bastante popular en el Antiguo Egipto. Y bueno, ese recipiente con esa cabeza. Aquí vemos un mono babuino otra vez, que puede aludir al dios Hapi o al dios Tot. Y vemos que hay una serie de aplicadores largos, lo vemos, ¿verdad? Bien, pues con eso se maquillaban los ojos, ¿no? Las mezclas se podían hacer en este tipo de cuchara, como la que vemos aquí, que tiene forma de rata. Y luego, si nos fijamos en la pieza 780, vemos que son varios recipientes, ¿no? Pues imaginaros que es como una especie de paleta de maquillaje, ¿no? Ahí tendría varios tipos de maquillaje. Y de todos los recipientes, el que más nos llama la atención es la pieza 020, que es de época saíta, cerca del 600 del 500 a.C. Y es ese recipiente hecho en marfil con forma de columna con capitel de papiro, papiriforme, que es una auténtica pasada. Bueno, vamos a seguir viendo piezas nuevas. Aquí, ¿qué es esto? Pues es un neceser de fibra vegetal de mimbre para el viaje, bastante antiguo obviamente. Y esos elementos que vemos pues no dejan de ser los ungüentarios, los recipientes de cosmética, ¿no? Pues para hacer un paralelismo, ¿no? Con la actualidad. Los pequeños frascos que utilizamos cuando nos vamos de viaje y nos facturamos en avión, pues sería el equivalente a eso. Y bueno, de las piezas nuevas de esta vitrina, mi favorita es esta, que es la 003, que se trata de un par de sandalias de fibra vegetal. Es antiquísima, es de Reino Nuevo, calcula unos 3.500 años de antigüedad. Y bueno, está hecha en fibra de palmera y de papiro. Ves que tiene una forma un poquito aparatosa, ¿verdad?
muy pomposa. Sí, sí, exactamente. El arco delantero, ¿no? También es muy grande. ¿Para proteger los pies de la arena? Pues posible. ¿Pero por qué era tan aparatosa? Pues porque en el Antiguo Egipto apenas se utilizaba el calzado. El calzado era algo que estaba solo al alcance de las clases sociales más altas y, por supuesto, del faraón, ¿no? Y que se utilizaba pues, para determinados actos públicos y para determinadas ceremonias religiosas, ¿no? De hecho, muchas representaciones del Antiguo Egipto, sobre todo en relieves y en pintura al fresco, aparece al lado de lo que es el faraón un personaje chiquitillo, que es un sirviente, que es el portasandalias, que aparece pues sujetando estas sandalias, pues esperando a que el faraón necesite calzarse las sandalias o para custodiárselas, ¿no? Y bueno, vamos a seguir viendo, vamos a dar la vuelta, ¿vale? Porque hay un par de piezas también que tenemos. Porque, bueno, pues aquí tenemos una selección de espejos, que bueno, los dos laterales ya estaban expuestos desde el inicio de la apertura del museo, perdón, pero el que ocupa la parte central es nuevo y es un espejo de bronce, por eso está oxidado, porque los primeros espejos que se inventaron en la historia de la humanidad no eran de cristal, eran de metales pulidos. Pero lo que más nos llama la atención es el mango, que está tallado, ¿vale?, con una imagen de la diosa Hathor de cuerpo completo. Hathor o Hathor era la diosa de la alegría, de la música, de la danza y también era la protectora de las mujeres embarazadas. Bueno, Sufian, venimos de la belleza, ahora pasamos a otro tema. Sí, en la vida cotidiana. Esta es la vitrina de vida cotidiana, que ya estaba desde la apertura del museo. Hemos realizado algunos pequeños cambios con la introducción de algunas piezas. En su mayoría son cerámicas del periodo predinástico, de antes de la época de los faraones. Estamos hablando de un periodo de tiempo comprendido entre el 4000 y el 3100 a.C. aproximadamente. Más o menos. De hecho, son de la época de Nagada. Nos manejamos en esa fecha, más o menos. Y bueno, aquí como pieza destacada tenemos la 956, que es un granero ceremonial, ¿no?, con forma ovoide. Veis que tiene una tapita, ¿verdad? Pues bueno, en su interior se introducían granos de cereales. La tapa está pues para taparlo. Y esto formaba parte del ajuar funerario, ¿no? Era como una especie de provisión de grano que se llevaría el difunto al más allá. Y aquí, ¿vale?, las 640 y 638 son elementos que se utilizaban en los rituales de libación, ¿vale?, para purificar áreas, espacios, ¿no?, dedicados a los dioses. Y también se utilizaban pues, como ajuares funerarios, más o menos del mismo periodo. Corto. Esto también es nuevo, ¿no? Sí. Pasamos ahora a lo que es la gran incorporación de las nuevas novedades que son. Sí, exactamente. Aquí, en este espacio donde se ve el mayor cambio que ha sufrido el museo. Y es bueno, un espacio en el que antes teníamos una réplica enorme, una reproducción del sarcófago de cuarcita roja de Tutankamón, que bueno, que hemos tenido que desmantelar, porque era imposible sacarlo de aquí. Y en su lugar hemos introducido estas dos vitrinas y esta peana con dos grandes piezas, ¿no? Venga, vamos a comenzar con esta de aquí, que lo que tenemos es una estela de falsa puerta, que bueno, es algo que la gente que haya venido a ver el museo ha visto en la planta baja. Incluso aquí no tenemos varias estelas falsa puerta. Esto eran elementos funerarios que se colocaban dentro de las cámaras funerarias. Eran muy populares en el Reino Antiguo, entre el 2800 y el 2200 a.C. sobre todo, ¿no? Aunque bueno, posteriormente se siguieron utilizando pero con otra forma, ¿no? Y eran como portales, como puertas, nexos entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿vale? Los antiguos egipcios creían que cuando una persona moría, su espíritu podía volver del más allá al más acá, atravesando estos portales, estas puertas. ¿Para qué? Pues para resucitar en forma de momia. Los egipcios creían en la resurrección y por eso se modificaban los cadáveres, ¿no? Bueno, ¿qué nos llama la atención de esta estela falsa puerta? Pues nos llama la atención el personaje que hay en el centro, Nebusejet, que si nos fijamos en sus rasgos físicos, vemos que lleva barba, algo bastante extraño en un egipcio, porque los egipcios suelen ir rasurados, y sobre todo el pelo, ¿no?, que lleva el pelo largo y rizado.
¿Qué significa esto? Pues que probablemente sea extranjero. Los egipcios tenían una serie de códigos estéticos para representar a los extranjeros según su procedencia, y este señor, que era un sacerdote lector, por cierto, podía ser una persona con origen o ascendencia siria o asiria, de Oriente, oriental asiático. Aquí lo que tenemos es un fragmento de una escultura de tamaño considerable, que bueno, solo conservamos estas dos plumas, ¿no? Que pertenecieron a una escultura que representa al dios Amón, uno de los dioses más importantes del panteón egipcio, que era el dios principal de la ciudad de Tebas. Y las plumas, son dos plumas de halcón, eran dos elementos característicos de su iconografía, no formaban parte de su tocado. Bueno, esto es lo que nos queda de esa escultura enorme de este dios Amón. Bueno, Sufian, estamos en lo que es lo más importante de las novedades dentro de todo. ¿En qué consiste? Sí, es la vitrina más importante de las novedades que tenemos en el museo, y es la sección dedicada a Tel el Amarna, ¿vale? Que es un periodo de tiempo, el periodo amarniense, que fue bastante convulso en la historia de Egipto por una serie de reformas a nivel religioso y político que se realizaron, y fascina bastante tanto a historiadores como a aficionados, ¿no? Porque le interesa la egiptología, siente pasión incluso a los historiadores del arte también, porque el arte de este periodo es muy, muy particular. Además, guarda relación con Tutankamón, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, os cuento qué es Tel el Amarna. Tel el Amarna es una ciudad actual de Egipto que hace miles de años fue fundada por el faraón Akenatón. Akenatón fue un faraón de la dinastía 18, fue padre de Tutankamón y nació con el nombre de Amenhotep IV. Bueno, no nació con el nombre de cuarto, ¿vale? Pero fue el nombre que le pusieron cuando se convirtió en faraón. Bien, este faraón realizó una serie de reformas religiosas y políticas. ¿En qué consistió esa reforma? Pues en instaurar una suerte de monoteísmo. ¿Por qué? Pues porque el clero del dios Amón, que estaba en Tebas, que era la capital de Egipto, era muy poderoso por aquel entonces y casi rivalizaba en poder con la figura del faraón. Entonces, bueno, pues digamos que pararle un poquito los pies a este clero, creó una nueva religión, que era una suerte de monoteísmo en el que solo se le rendía culto a un solo dios, al dios Atón, por eso es conocido como el atonismo, y este dios Atón, que representaba todas las bondades o todos los aspectos que cubrían los viejos dioses del politeísmo, era representado como un disco solar. Y además el propio Akenatón era considerado como el hijo de este dios y el único representante e interlocutor válido en la tierra entre el dios y el resto de los mortales, ¿no? De esta manera consiguió anular, como dije antes, al clero de Amón. Y fundó una nueva capital. ¿Dónde? Lejos de Tebas, en la actual Tel Amarna, entre Tebas y Menfis. Se llamó en su origen Ajetatón, y lo que vemos aquí son restos de aquella ciudad. Akenatón gobernó entre 1348 y el 1330 aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Y durante su reinado las artes cambiaron. Se realizó un tipo de arte que era muy, muy expresivo, con figuras muy alargadas, incluso se le prestaba mucha atención a los defectos físicos, o sea, sin ningún tipo de complejo, no había idealización, sino todo lo contrario. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una vasija conmemorativa para cerveza, donde aparece el nombre de Tutankamón. Estos son los cartuchos reales, los que dentro se escribía el nombre del faraón, y vemos que el que contiene el nombre de Tutankamón está rayado porque se le practicó posteriormente, años después de su muerte, lo que se conoce como la damnatio memoriae, el borrado de la memoria. Es una especie de castigo, porque los faraones de la dinastía 19 y 20, la posterior a la suya, que era de la 18, lo consideraron tanto a él como a su padre un hereje por esta reforma religiosa. A pesar de que Tutankamón, cuando se convirtió en faraón, devolvió el culto a la antigua religión, él. Pero bueno, pues una vasija conmemorativa de Tutankamón. ¿Restos qué son? Son fragmentos, son talatat, ¿vale? Son fragmentos de construcciones hechas en Amarna, en ese periodo, que cuando Akenatón muere, y pasado un tiempo su hijo Tutankamón se convierte en faraón, se abandona aquella capital nueva, y se vuelve a Tebas, y como dije antes, se restablece el culto al dios Amón. ¿Qué tenemos aquí?
pues tenemos un fragmento de lo que sería una gran procesión en el río Nilo, que estaría seguramente pues dirigida o presidida por el faraón Akenatón y por su esposa Nefertiti, la famosa reina Nefertiti. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues a dos soldados egipcios que están pues portando dos espadas egipcias, dos jepesh o jopesh, o se le puede llamar de las dos maneras, ¿no? Y un señor que está izando una vela, ¿verdad? Un marinero, lo vemos. Aquí tenemos un fragmento de la parte inferior del cuerpo de una princesa marniense, una posible hermana o hermanastra de Tutankamón, para que nos entendamos, ¿no? Una hija de ese faraón Akenatón. Y estos son joyas de aquel periodo. Estos representan, ojo, pétalos de flores. Bien, siguiente pieza es un fragmento de un relieve en el que aparece la reina Nefertiti, en el estilo característico de esta época, ¿no? Veis que tiene como las formas, el cuerpo alargado, las extremidades alargadas, el cuello sobre todo, ¿verdad? El estilo amarniense. Lleva su corona típica azul. Y aquí lo que tenemos es un fragmento de una tumba. ¿La tumba de quién? De Horemheb. Horemheb fue general de los ejércitos de Akenatón y de Tutankamón, de padre e hijo, pero también fue faraón de Egipto. De hecho, fue el último faraón de la dinastía 18. Cuando este hombre, cuando Horemheb era general, se mandó a construir una tumba en Memphis, en Saqqara. ¿Qué pasó? Pues que tiempo después se convirtió en faraón y decidió que esa tumba pues, no era digna de un faraón y se la construyó en el Valle de los Reyes, en Luxor, donde se encuentran el resto de faraones del Reino Nuevo, ¿no? Así que esta tumba se abandonó. A día de hoy, pues bueno, se conservan fragmentos. Se puede visitar in situ, pero lo que hay son restos arqueológicos y al igual que el resto de construcciones de Amarna, se ha utilizado como cantera, ¿no? Y aquí tenemos un fragmento de aquella tumba. ¿Qué tenemos aquí? Pues una parte del programa iconográfico de la tumba, que lo que vemos es como una especie de procesión, ¿vale? En el que aparecen una serie de personajes y quien nos llama más la atención es este señor de aquí. Lo vemos, ¿verdad? Bien, que es un señor de origen nubio, de Kush, del sur, del actual Sudán. Aparece representado pues, con ese código estético, ¿no? Con el que representaban los extranjeros, rasgos neuroides, el pelo corto, y aparece vestido elegantemente. Así que damos por hecho que seguramente fuese un emisario. Un emisario extranjero o un comerciante, ¿no? Que viene pues, a hacer alguna entrega de algún tributo o para realizar algún tipo de intercambio comercial con Egipto, ¿no? Aquí fuera de plano seguramente estaría Horemheb, que en aquella época, aparte de ser general, era representante del faraón, ¿no? Bueno, y para terminar vamos a ver las nuevas incorporaciones en la sección de joyería. Son piezas que se añaden a las que ya teníamos de esta temática. Y bueno, antes de ver las joyas, quiero que nos fijemos en estos fragmentos de relieve, porque bueno, el de arriba es un faraón, es una representación de un faraón. Aquí tenemos otro faraón de época tolemaica, de época helenística, griega, que sabemos que fue un faraón niño por el peinado que lleva. Vemos que lleva un úreo, que es la cobra que era un elemento distintivo del faraón. Lleva el nemés, que es un tocado también del faraón, ¿no? Pero sobre la oreja lleva una coletilla, y eso es un peinado que utilizaban los niños en el Antiguo Egipto, ¿no? Y era pues un convencionalismo estético para, digamos, que distinguir a los niños, ¿no? Así que sería un faraón niño. Bien, ¿qué tienen en común estos tres personajes? Pues que llevan un collar ushej, un collar ancho, y es un tipo de collar especial de gala ceremonial que estaba asociado al culto a la diosa Hathor y que aquí en el Museo Egipcio tenemos varios de ellos. Estos collares ya formaban parte de la colección, así que vamos a verlo, de la exposición, pero vamos a verlo muy rápido. Sobre todo este de aquí, ¿no? Veis el tamaño considerable que tiene el collar, que está hecho en canutillos de fayenza azul. Estos collares, pues por lo que se ve, no eran muy cómodos y también pesaban bastante. Y la gente solía colocarse un contrapeso metálico en la espalda enganchado al collar, pues para mantener bien el equilibrio, ¿no? Este en concreto es de bronce. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos esta serie de amuletos, que son amuletos pues protectores para el mal de ojo, también son amuletos con los que se solían enterrar a las momias, y estos tienen la forma del Uyat, que es el ojo del dios Horus, ¿vale? Que valga la redundancia, era muy apreciado porque
protegía contra el mal de ojo. Aquí tenemos a la diosa Hathor, que era la diosa, pues como dije antes, de la alegría, de la música y de la danza. Aquí la 090 es un pilar Jet, que representa a la columna vertebral del dios Osiris y representa el equilibrio y la rectitud. Esta es una tríada de dioses. Y bueno, aquí el 758 es una representación, un amuleto, ¿vale?, con una imagen de la diosa Isis, la diosa de la magia, que representa también a la madre, y es la esposa del dios Osiris y la madre de Horus. Y ya para finalizar la muestra de estas 9 incorporaciones, tenemos esta sección de escarabeos, que son esos amuletos con forma de escarabajo que representan al dios Khepri, el dios de la vida, muy asociado a la resurrección. Y en concreto nos llama la atención los 2 más grandes. Vemos que este tiene una serie de inscripciones, ¿verdad? Este también, aunque bueno, no lo podemos ver. ¿Qué son esas inscripciones? Pues son pasajes del libro de los muertos. Son fórmulas mágicas, conjuros. ¿Para qué servían estos escarabeos, estos amuletos? Se enterraban junto con la momia. Y bueno, la momia es que se solía enterrar con muchos amuletos para asegurar su viaje hacia el más allá. Y esto en concreto son escarabeos de corazón. Hacían la función de corazón en caso de que el corazón embalsamado que se conservaba dentro de la momia, pues por lo que fuese, pues no se conservase en condiciones, ¿no?, que llegase a descomponer. Pues el escarabeo hacía esa función de corazón porque para poder entrar al más allá tenía que pasar un juicio a su alma, el ritual de la psicostasis, que consistía en un pesado de su corazón, ¿no?, en una balanza. Y bueno, si no había corazón, pues había escarabeo. Y bueno, aquí ya finaliza la muestra de las nuevas piezas de la exposición del Museo Egipcio. Espero que los que hayáis visto ya el museo anteriormente, esto pues sea aliciente suficiente para que queréis volver, y a los que no habéis venido, pues no sé qué estáis esperando a venir a ver esta exposición única en Melilla.